Hola, buenos días. Hoy vamos a presentar el Ateneo de vaginitis por cándida, abordaje en primer nivel de atención. El Ateneo va a estar siendo manejado por la doctora Argañarás, mi compañera, residente de segundo año de medicina familiar, y quien les habla, la doctora Asensio, ¿sí? Como bibliografía utilizamos la recomendación de la Sociedad Argentina de Infectología, también infecciones vulvovaginales más frecuentes, revisiones oficial de ginecología y obstetricia, diagnóstico y tratamiento de las infecciones vulvovaginales, infecciones del aparato genital femenino, vaginitis, vaginosis, cervicitis, de la Universidad de Sevilla, España. Y también artículos de Cochrane y de PubMed. Como objetivo propusimos clasificar la vaginitis dentro de las enfermedades de infecciones del tracto genital inferior femenino, ¿sí? Ya se habían dado otros ateneos en relación a estas patologías, así que sería abordar un poco más sobre los tratamientos y los diagnósticos. Diagnosticar la vaginitis por levadura con nuevas herramientas bioquímicas, y revisar los tratamientos disponibles en primer nivel de atención y actualizar los tratamientos por las vaginitis por cándida. Bien, para iniciar vamos a hablar un poco de vaginitis, que es causada por infección, inflamación de lo que vendría a ser el tracto vaginal o un desequilibrio de la flora normal. Y con ella las características que puede presentar es alteración en el olor, irritación de la zona, ardor, prurito, disuria, dispareumia o cambios en el flujo vaginal. En cuanto a las infecciones cérvico-vaginales, la clasificación tenemos infecciones endógenas o infecciones exógenas. Dentro de las infecciones endógenas tenemos la vaginosis bacteriana, la candidiasis vulvovaginal y otras que son anaeróbicas, citolíticas o lactovaginosis, y dentro de las exógenas tenemos tricomoniasis, gonocóxicas y las clamidiasis. En esta clasificación podemos ver que acá está el tema que vamos a abordar hoy, candidiasis vulvovaginal, ¿sí? Y que corresponde a una infección endógena, ¿no? Como ha sido las infecciones exógenas, que son adquiridas por enfermedad de transmisión sexual, o también se puede hablar de procedimientos también ginecológicos, ¿sí? Bien, dentro de las manifestaciones clínicas tenemos las más predominantes, las vamos a clasificar en cuanto a signos y en cuanto a síntomas. En cuanto a signos, podemos ver una paciente que presenta eritema, edema inflamatorio de la piel y de la mucosa, aumento en la secreción vaginal, que van a tener unas características que ya la vamos a describir más adelante, o en ocasiones puede ser un flujo maloliente, de color y características diferentes según el agente que cause la vaginitis, ¿sí? Los síntomas pueden producir prurito, que es la picazón de la zona, ardor, dolor, vulvodinia y aumento en la secreción vaginal, ¿sí? Aquí pudimos poner unas imágenes que lo que tenemos que observar son, en cuanto al flujo, la consistencia del mismo, el color, el olor que tenga y la cantidad también. Que esto se puede visualizar o preguntarle a la paciente qué es lo que visualiza en su ropa interior o bien cuando hacemos el examen ginecológico. Que de acuerdo a estas características, cada infección vulvovaginal va a ir cambiando va a ir haciendo diferente en sus características, mejor dicho, ¿sí? Dentro de lo que es la vulvovaginitis candidiásica, es una enfermedad inflamatoria de la vagina causada por diferentes tipos de hongos, pero principalmente por la cándida. Esta cándida también puede estar presente a nivel de la vagina o a nivel orofaringio. Secundariamente, también se produce por alteraciones fisiológicas, ya sea por el pH, la temperatura de la vulva, tanto de la vulva y de la vagina, tener presente. Porque siempre cuando hablamos de una vulvovaginitis pensamos solamente en la vagina. Pero hay que tener presente todas las condiciones que tiene esta vulva. Así que estos determinantes no van a hacer que vaya a producir una alteración de esa flora normal.
Todas estas determinaciones nos van a hacer de que haya una disminución en la inmunidad local de la vulva, ¿sí? La especie de cándida se han identificado en el tracto genital inferior en el 10 al 20% de las mujeres sanas en edad reproductiva, en el 6 al 100% de las mujeres menopáusicas y en el 3 al 6% de las niñas prepúberes. Así vamos a ver que esta especie de vulvovaginitis está presente a lo largo de toda la vida de la mujer, ¿sí? Tanto en la premenárquica, en las mujeres de edad fértil y aún así también en las mujeres menopáusicas. Van a ir cambiando de acuerdo a los factores que vamos a presentar más adelante. Cuando se produce algún cambio ya en la microbiota vaginal, va a favorecer la proliferación de esta cándida y nos van a dar ya los síntomas más característicos de esta candidiasis vaginal. Una secreción vaginal característica, blanquecina en grumos, aspecto de yogur. Literalmente así lo refieren las pacientes. Es como leche cortada, o de yogur, o ricota. O de ricota. El prurito, la picazón intensa es molesta, la disuria, la dispareunia, sensación de escozor en los genitales externos. Acá hay que hacer un paréntesis porque estos síntomas también provocan una repercusión social. Es tan incómodo para la mujer en su vida diaria como también en las relaciones sexuales que va a tener esta paciente. Entonces hay que hacer una consideración y tener presente que esta patología es muy prevalente a lo largo de toda la población. La mucosa vaginal eritematosa con leucorrea blanca, fácil de desprender, y lesiones cutáneas en la vulva y el perineo. Lesiones que son fácilmente visibles a la simple observación de la paciente. De acuerdo a la clasificación, vamos a ver que tenemos la Candida albicans, que es el responsable del 90% de todas estas infecciones. Y en la especie no albicans tenemos la Candida glabrata, la Candida tropicalis y la Candida cruzei. Estos, si bien van a representar en menor cantidad, en un 10%, y en los últimos tiempos hay un aumento de la incidencia y un incremento en la resistencia al tratamiento habitual. Así que la clasificación, vamos a clasificarla como no complicada, recidivante y complicada, ¿sí? A esta misma vulvovaginitis candidiásica la vamos a clasificar como si fuera una no complicada. Los tratamientos van a ser de primera línea, significa de que son una o dos recurrencias que haya tenido durante el año la paciente. La recidivante, las que vuelven a caer las pacientes, ¿sí? Dentro de... Tienen 4 o más episodios durante el año. Y las complicadas ya presentan escoriaciones, lesiones de mayor gravedad, ¿sí? Algunos datos para tener presentes son que se presenta en mujeres adultas, la incidencia mayor va de los 20 a los 40 años. Se calcula que a los 25 años el 50% de las mujeres habrá tenido al menos un episodio de vulvovaginitis candidiásica, ¿sí? Las mujeres premenopáusicas, el 75% habrá sufrido al menos un episodio de esta vulvovaginitis candidiásica y el 45% 2 episodios o más. Entonces podemos ver cómo en la población femenina esta patología está presente, ¿sí? A lo largo de toda la vida de las pacientes. A su vez se estima que el 5% de las mujeres con vulvovaginitis candidiásica acabará presentando una vulvovaginitis recurrente. Generalmente ocurre la patología, la vulvovaginitis, pero ¿qué es lo que sucede acá? Lo que refieren muchos artículos es que por el uso, la diversidad que hay en la farmacia y de los óvulos, las pacientes tienen fácil accesibilidad a los tratamientos. Entonces hacen tratamientos no correctos para diferentes vulvovaginitis y tienden a hacer la recaída. Y que el 5 al 8% de todas las mujeres adultas tendrá una vulvovaginitis recurrente. El 10 al 20% de la vulvovaginitis candidiásica son complicadas.
Bien, dentro de los factores de riesgo a tener en cuenta que predisponen a la vulvovaginitis candidiásica son el uso de antibióticos, pero antibióticos de amplio espectro. Luego tenemos los aumentos de niveles de estrógeno, sobre todo en las pacientes que se someten a terapia hormonal o las pacientes que tienen tratamiento de anticonceptivos orales. Después, alteraciones en el pH, sobre todo duchas vaginales. Explicar siempre a nuestra paciente que la higiene vaginal no tiene que ser en profundidad, se deben utilizar jabones de pH neutros, ¿sí? Y la higiene tiene que ser cuando se ducha la paciente, no tiene que ser con mucha frecuencia. También el tema del uso de bidet, todo aquello que va a barrer la flora normal de la vagina y va a predisponer a que el pH vaginal sea el incorrecto y que predispone al crecimiento de este hongo. Luego, las infecciones de transmisión sexual, como ser el virus de la inmunodeficiencia humana, diabetes mal controlada y tratamientos con corticoides, sobre todo de largo plazo. ¿Sí? Pacientes que tienen inmunidad, tienen tratamiento con corticoides, lo que hace el corticoide es disminuir esta inmunidad, por lo tanto, predispone el crecimiento anormal de la flora. De los síntomas y signos que va a presentar, tenemos dentro de los síntomas el prurito en la zona vaginal y vulvar, ardor vulvar, la vulvodinia, sensación de quemadura, ¿sí? Es una sensación urente, quemante de la zona, como ya lo dijo mi compañera, predispone a que la paciente tenga dificultad para sus actividades de vida diaria, como así también para tener relaciones sexuales, ¿sí? Alteran, la paciente está con incomodidad frecuente. Luego tenemos la dispareunia, la disuria, polaquiuria y tenesmo, con la cual hay que hacer diferencia en cuanto a las infecciones urinarias. Y dentro de los signos podemos tener flujo con aspecto de leche cortada o ricota, que ya lo había explicado anteriormente mi compañera. El flujo es de olor no fétido, eritema en la zona, edema en la zona vulvar, lesiones descamativas, sobre todo si hay mucho picor, mucho prurito, podemos evidenciar en la zona de vulva, y escoriaciones o úlceras por rascado, sobre todo en las infecciones que ya llevan bastante tiempo o en las recurrencias. Dentro del diagnóstico podemos hacer el diagnóstico clínico, signos y síntomas que refiere la paciente y sobre todo la especuloscopía. Como podemos evidenciar, aquí se puede ver un poco las características del flujo, podemos ver en la zona externa de los genitales si es que hay lesiones, ¿sí? Y vamos a poder caracterizar esta vulva y esta vagina. Luego podemos realizar hisopados de las paredes vaginales para determinar pH vaginal y el examen microscópico de la secreción con hidróxido de potasio. Y también en el caso de recurrencias, el cultivo del flujo para determinar la variedad de cándida con la que estamos tratando. Bueno, como dijo mi compañera, se puede hacer el diagnóstico con el hidróxido de potasio. Este va a tener una buena sensibilidad del 50 al 70%. Es un recurso que se lo puede realizar en el consultorio, pero bueno, hay que tener la disponibilidad. Luego el cultivo de vulva vagina también se lo hace a través de laboratorio. No puede especificar un poco más el tipo de la cepa de la cándida con la cual nos estamos enfrentando, y para ver, bueno, especialmente si hay alguna recurrencia o está siendo refractario al tratamiento. Luego los ensayos con ADN, o si no, mejor dicho, el panel de vaginitis, tiene una sensibilidad de 76 a 91%, una especificidad del 94 a 99%. También se realizan PCR múltiplex para verificar la vulvovaginitis, la tricomonas o la cepa de cándidas, también para especificarlas cuál tipo de candidiasis es. Ya llámese la albicans, la tropicalis, la parapsilosis, la dubliniesis, la batra y clusei. También tiene una alta sensibilidad del 90 y especificidad del 94%. Y Aptima detecta también las cepas de cándida específicas, sensibilidad del 85 al 92%, especificidad del 95 al 99%. Todo esto diagnóstico de laboratorio, como ven, tienen una buena sensibilidad y también especificidad.
pero el tratamiento, la accesibilidad de la paciente es directamente por ahí al consultorio. No se llegan a hacer estos estudios de laboratorio, por lo cual sería bueno contar con el hidróxido de potasio, por lo menos en el consultorio, para hacer un diagnóstico más correcto en este momento, ¿sí? Bien, en cuanto a los tratamientos, como ya lo había nombrado anteriormente mi compañera, tenemos que ver en cuanto a los episodios. Si son esporádicos, ¿sí? Si es la primera vez, ¿a qué llamamos episodios esporádicos? A cuando la paciente presenta menos de 3 infecciones por año y son síntomas leves o moderados y en pacientes inmunocompetentes, sobre todo no embarazadas. Los tratamientos que podemos utilizar, sobre todo en primer nivel, son fluconazol de 150 miligramos vía oral como única dosis, cremas vaginales o óvulos, que son clotimazol de 500 miligramos como única dosis o de 100 miligramos por 3 días. Y el miconazol durante 7 días o tabletas vaginales de nistatinas por 14 días. Explicarle bien a la paciente cómo debe colocarlo, en qué momento utilizarlo, cómo debe de realizar la rutina, sobre todo si son óvulos y si son de colocación nocturna, explicar a la paciente que ya debe introducirlos una vez que ya se vaya a dormir, ya haya terminado todas sus actividades, haya ido al baño previamente y ya vaya a descansar, ¿sí? Explicar que son óvulos grandes, pero que van a ir disolviéndose durante el día, que puede colocar un papel higiénico o un protector diario en la zona de su ropa interior, ya que este óvulo se va a degradar y puede mancharla un poco. Como dato, bueno, el fluconazol es lo que tenemos disponible en todos los centros de salud, habitualmente es lo que más llega, y crema vaginal de clotrimazol quizás está puesto en los recetarios, pero nunca llega a primer nivel. Y bueno, aún así también lo de nistatina, que también están prescriptos en los recetarios de SUMAT, pero también no nos llega. El tratamiento de la vaginitis por candidiasis no complicada, bueno, acá vamos a presentar un poco las alternativas, que son varias. Bueno, van a ir difiriendo en tanto la cantidad, el porcentaje y los días de tratamiento. El clotrimazol, como habíamos mencionado, tiene crema vaginal al 1%, con un aplicador que es con un émbolo, como una jeringa. Es una aplicación, una por noche, durante 7 días. Si es al 2%, sería durante 3 días. Las cremas de miconazol vienen en cremas vaginales y en nódulos vaginales. Las cremas vaginal al 2% también vienen con una jeringa como aplicador, se la coloca durante 7 días, y la crema vaginal al 4% con aplicador durante 3 días. Hay que tener en cuenta los porcentajes y los valores para explicarle bien a la paciente y no cometer iatrogenias en el mismo tratamiento, ya que sabemos de que justamente un mal tratamiento, lo más posible es que haya una recidiva o aún peor, una recurrencia, que los tratamientos llegan a ser mucho más largos y más incómodos. Los óvulos vaginal tenemos presentación de 100 miligramos, de 200 miligramos y de 1200 miligramos, ¿sí? Los de 100 miligramos son 1 por noche durante 7 días, los de 200 miligramos por 3 días y el de 1200 miligramos única dosis. Esto lo que pude ver en las farmacias privadas, es que no llegan a venir los óvulos vaginales, los de 200 y los de 1200 miligramos. Los de 100 miligramos pueden llegar a estar presentes, pero no así los de 1200 miligramos. Otras alternativas, tenemos el terconazol al 0,4% en crema vaginal, también con aplicador durante 7 días. Terconazol al 0,8%, crema vaginal, 5 miligramos por 3 días. Después tenemos el tioconazol, una pomada vaginal, que es 6,5%, son 5 gramos, única dosis. Butoconazol, crema vaginal 5 gramos, única dosis. Y fluconazol, 50 miligramos vía oral, única dosis, como había presentado mis compañeros. Bien.
En cuanto a las infecciones recurrentes, las anteriores que nombramos eran las episódicas, ¿sí? Y dimos sus características. En cuanto a las infecciones recurrentes, son aquellas que se producen 4 o más episodios sintomáticos, sobre todo síntomas moderados a graves, en un año. Y tenemos que clasificarlas en cuanto a episodio agudo, a terapia de mantenimiento y en caso de recurrencia, de acuerdo a ello, vamos a aplicar el tratamiento. En cuanto a episodio agudo, podemos utilizar fluconazol oral de 150 miligramos cada 72 horas en 3 dosis, que son el día 1, 4 y 7. En cuanto a terapia de mantenimiento, tenemos también el fluconazol de 150 miligramos semanales durante 6 meses y un tratamiento tópico en caso de prurito vulvar exagerado, que puede ser con clotrimazol más betametasona 1 a 2 veces por día por 2 a 3 días. Recordemos que la cándida es muy pruriginosa y puede producir síntomas molestos, como ya lo habíamos nombrado. Y en caso de recurrencia, realizar cultivo y continuar el esquema con fluconazol. Bien, y para las infecciones recurrentes, acá vamos a presentar un nuevo fármaco que fue presentado por la FDA en el año 2021, es el Ibrexafungerp, que es de la marca Brexafemme. Este viene en 2 comprimidos que son de 150 miligramos repartidos 2 veces durante el día, ¿sí? Está indicado tanto en mujeres adultas y contraindicado en mujeres embarazadas y en quienes presenten hipersensibilidad. Cuando se administra con la CIP3A4, se debe reducir las dosis a 150 miligramos 2 veces durante el día. Cuando tomemos principalmente antibióticos como macrólidos, hay que reducir estas dosis, ¿sí? Los efectos adversos que presenta son diarrea, náuseas, vómito y dolor abdominal. Para presentar, queríamos hacerles saber de que hay un nuevo fármaco que es fungicida a comparación de los otros fármacos que son los azoles que están presentados y los que hay bastante resistencia. Sí. Pero como parte negativa de este fármaco es que no está todavía disponible acá en la Argentina, solamente en Estados Unidos. Así que si después quieren ver y googlear un poco más, le va a salir solamente la presentación para Estados Unidos. Pero existe un nuevo antifungicida, ¿sí? En una de las complicaciones, otra de las cándidas, la cándida glavatra, por ahí un resultado bastante engorroso cuando ya tenemos el diagnóstico. El tratamiento se realiza con ácido bórico, 600 miligramos diarios por 14 días. Acá en particular con el ácido bórico, solamente algunas farmacias los comercializan, son preparados magistrales, así que hay que tener en cuenta que farmacias se tienen que derivar a la paciente para que pueda acceder a este tratamiento, ¿sí? No es una medicación que está habitualmente en todas las farmacias, ¿sí? También, como ven, es un tratamiento largo durante 14 días, ¿sí? La fluorocitocina al 17% son 5 gramos, 14 días sola o en combinación con cremas vaginales de anfotericina B. Y la nistatina de 100.000 miligramos vaginal por 14 días. Antes había esta disponibilidad del medicamento, pero hoy en día no se puede acceder ya por la falta del insumo del mismo medicamento. Ahora, en primer nivel están mandando unos óvulos que es con metronidazol y nistatina combinados, ¿sí? No sería una de las mejores opciones para hacer este abordaje. Y luego, respecto a la Candida QC, también los azoles que tenemos disponibles, el clotrimazol, el miconazol y el terconazol intravaginal por 14 días. También en la misma cantidad y dosis de la Candida albicans, ¿sí? Clotrimazol si es al 1% durante 7 días, si es al 2% durante 14 días, ¿sí? Y si es el miconazol, la presentación de crema vaginal o en óvulos también. También va a ser dependiendo de 7, 3 días. Y en embarazadas se puede realizar el tratamiento para candidiasis
únicamente con óvulos de clotrimazol intravaginal durante la noche, ¿sí? O nistatina 100.000 unidades por 15 días. Bueno, y nada más. Hasta aquí vamos a llegar con el Ateneo del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Les dejamos nuestras redes para que si tienen dudas, preguntas, si les gustaría que tratemos algún tema en especial, y bueno, vamos a abrir el espacio para... Y si tienen alguna pregunta ahora en el momento, bueno, para que podamos ir resolviéndola. Sí, dice buenos días desde el Hospital de Molinos. Buenos días, Rebeca. Es bien interesante el tema de la cándida, que como ustedes mostraron es un problema bastante frecuente, ¿no? Es muy frecuente, sobre todo, bueno, como vos dijiste, en la mayoría de la edad, las chicas también ya desde la adolescencia, ya con los cambios hormonales, ya se presentan a la consulta por problemas por cándida. Dentro de los factores que ustedes pusieron como factores predisponentes, siempre piensen que el tema de la cándida es una alteración de la microbiota vaginal. Hablando de la importancia del microbioma y el tema de la protección, la inmunoprotección o como barrera de protección hacia o lo que da la inmunidad a la zona, incluso a nivel general. Nosotros ya se avanza muchísimo en el estudio de la microbiota oral, digestiva y vaginal como responsable de múltiples enfermedades, hasta trastornos de alergia. Es decir, que si nosotros no tenemos en cuenta todos los factores que pueden afectar la microbiota, desde tomar los antibióticos, factores hormonales, el estrés como un factor importante que puede alterar también la composición neuroquímica de los tejidos y también afecta a la microbiota. Temas que tienen que ver con la higiene, que ustedes también lo mencionaron, ¿sí? Que pueden alterar la microbiota o el microambiente, ¿no? Y pueden desarrollar el sobrecrecimiento de las cándidas. Y también pensar en factores de la alimentación, ¿sí? Que por ahí no estamos nosotros acostumbrados a dar consejos que tienen que ver con una buena alimentación para poder mantener un cierto pH a nivel corporal y mantener también la microbiota como un factor protector y que no se desregule el crecimiento de la cándida. Muchas veces tenemos estos problemas, estamos acostumbrados a medicarlo o a mal medicarlo. Ustedes también dijeron esto, la disponibilidad de productos de higiene vaginal que existen en la farmacia o en las cartillas de Avon, en las cartillas hacen muy mal. ¿Por qué? Porque afectan la microbiota y predisponen el crecimiento o la alteración del pH y el crecimiento normal del microbioma. Entonces eso hace que se perpetúe el problema de las cándidas en ciertas personas, más si le suman otros factores que también van a afectar. Me parece que es importante tener en cuenta no solo la parte de los medicamentos, que sí, hay algunos que están disponibles, tener en cuenta también que para el fluconazol, antes de administrarlo, siempre tenemos que chequear la funcionalidad hepática, ¿no? Son drogas que son bastante hepatotóxicas. Y también tenemos que pensar en corregir todos los otros factores de riesgo, los factores desencadenantes, desde decirle a las personas que traten de tener menos niveles de ansiedad, corregirles la alimentación, corregirles los hábitos higiénicos. O sea, es un conjunto de consejos que hay que darles a las personas para tratar de revertir el tema de la cándida y explicarle también que está muy relacionada, así como toda la alteración de la microbiota a nivel intestinal y a nivel vaginal,
con el que se desencadenen otras enfermedades inmunológicas, hasta incluso reumatológicas por afectación de la microbiota, ¿sí? Entonces no es infrecuente ver pacientes que tienen crónicamente alterada la microbiota a nivel intestinal y vaginal que se estén con un síndrome de Sjögren o con otras afectaciones inmunológicas, reumatológicas sobre todo, porque no se está tratando de fondo el problema de la microbiota, ¿sí? Eso como que quería resaltar, sobre todo viendo el paciente en forma integral y corrigiendo y no solamente dando el clotrimazol, el fluconazol o las medicaciones que por ahí no se consiguen, ¿sí? Sino que hay que pensarlo en forma integral en el cambio de ciertos hábitos, ¿sí? Ciertos hábitos que incluyen lo higiénico, el estado de salud mental, porque el estrés afecta muchísimo, el estado alimentario, una buena alimentación, reducir los hidratos de carbono, las harinas, los refinados, y todo eso tiene que ver con mantener el microbioma general, ¿sí? Eso como para poder no sé vos. Acá hay una pregunta. A ver, Dice, ahí está. ¿Podrían ampliar el uso del hidróxido de potasio en consultorio? Bueno, el uso del hidróxido de potasio en consultorio también se lo realiza en conjunto con el microscopio, ¿sí? Lo que simplemente vamos a ver con el hidróxido de potasio es la formación de las hifas de las levaduras, ¿sí? En la forma que vamos a ver como del hecho, lo que describen en los libros de microbiología. Claro, sería el examen directo del flujo vaginal, porque se le colocaría al flujo el hidróxido de potasio y se visualizaría bajo microscopio. Igual el hidróxido de potasio, sí. La función que tiene es diagnóstica, relativamente económica. Lo que sí genera es una reacción química, formación de aminas, y genera un olor, el olor característico. Ese olor característico que se hace un diagnóstico presuntivo de esa enfermedad. No está recomendado hacerlo porque en costo-beneficio es preferible tratar al paciente de forma empírica, principalmente cuando son primeros episodios, como ustedes lo han nombrado, como candidiasis leves, episódicas, esporádicas, ya que ese olor que emana es muy fuerte y desagradable y quizás te puede llevar a que canceles el consultorio porque no puedes seguir atendiendo. Sí. Lo que sí tengan en cuenta es que el pH donde se crece la cándida tiene que ser en medio ácido. Sí. Que eso sí es fácil tener, son unas tirillas que tienen para medir el pH, que cambia el color. Sí, eso es fácil. Sobre todo cuando hay dudas diagnósticas, porque la vulvovaginitis por cándida es muy característica. Generalmente la clínica es muy característica, la sintomatología es bien característica. Puede que por ahí esté sobreagregado por el tema del uso de otras medicaciones y el uso por ahí de otros productos, que haya una vaginosis también por Gardnerella, por ejemplo, que también es bien frecuente cuando se cambia el pH. Pero si tienen dudas por ahí diagnósticas, lo más fácil, más allá del examen directo en el microscopio de ver las alfas, si se tiene disponible, es tener el rollito de papel para medir el pH, que sale barato y se lo puede tener sobre todo en el interior, que cambia la coloración cuando es pH ácido, de básico a ácido, ¿sí? Se pone más azul, más violeta, ¿sí? Eso sí se puede tener y también sirve para tenerlo, por ejemplo, cuando hay que hacer diagnósticos, es otra cosa, pero digo, si hay que comprarlo para hacer el diagnóstico, por ejemplo, de líquido amniótico y esas cosas, entonces pone uno el papelito y hace la reacción de pH. Por ahí, bueno, hay una pregunta más. Sí, hay una pregunta más. Dice, buenos días, ¿en pacientes embarazadas se puede utilizar estos medicamentos? Víctor. Bueno, acá, sí.
vuelvan Hay que- a la diapositiva. Sí, hay que tener en cuenta que también por los cambios hormonales del embarazo, la cándida es casi en, no sé, 95% de las pacientes embarazadas presentan cándida, ¿sí? Y en las embarazadas, más que nada, hay que tratar de mantener un buen control de la flora vaginal, Sí. sobre todo pensando por ahí si va a ser un parto vaginal y sobre todo también pensando en el estreptococo beta y esas cosas así. Entonces, hay que ver y preguntarle a la mujer, generalmente van solas a las consultas manifestando los síntomas, y hay que pensar que la medicación que se puede usar en la embarazada, que ustedes bien nos dijeron, es necesario usarla si la nistatina está recomendada, y si viene en la caja de remediar, vienen óvulos de nistatina. Hay que fijarse la dosis. ¿Ah? ¿No está viniendo? No está viniendo. No viene la nistatina. La Trimazol sí viene. Tampoco. La crema. Tampoco. Hay que mandar a comprar. No, en remediar hace mucho que no llega ni la nistatina ni el clotrimazol. Ah, mira. Ah. Sí, de todas maneras, no es una medicación cara, ¿sí? Que por ahí se puede hablar con la paciente, negociar un poco el tema del tratamiento y buscar como las alternativas menos costosas, ¿sí? Pero hace mucho que en remediar no tenemos nistatina, que antes venían unas tabletas vaginales de nistatina, hace mucho que no tenemos, crema de clotrimazol, hace muchos años que no tenemos. Y la alternativa que contaba Rocío, que era un óvulo combinado con metronidazol, que no tiene evidencia, digamos, de que la combinación sea más efectiva, pero se puede utilizar como una opción ante la imposibilidad de conseguir el otro tratamiento. Lo que sí tenemos disponible es fluconazol, el fluconazol de 150 sí está disponible. Por eso a mí me parece que la Cándida es una de las entidades donde, como médico de familia, podemos utilizar muchas de las herramientas, porque como decía Bosmer, es de abordaje integral. La vaginitis por Cándida es una entidad que debe ser abordada de manera integral, inclusive pensar en otros profesionales del equipo, la nutricionista, la psicóloga, ¿sí? Porque no es solamente la entrega del óvulo y regresar, ¿sí? Principal es una buena anamnesis. Muchas veces solamente con la anamnesis vamos a llegar seguramente al diagnóstico de la Cándida, pero la segunda parte importante es el examen físico. Pregúntenle a sus pacientes que le han dado óvulos en otras oportunidades cuántas veces le revisaron la vulva y la vagina, ¿sí? No es un examen físico que se haga de rutina, y si una paciente consulta por una descarga o por un flujo, hay que revisar cuál es la característica de esa descarga, cuál es la característica de ese flujo y qué parte tengo afectada. No es lo mismo tener más signos y síntomas vulvares que vaginales, no afecta de igual manera a la paciente. Entonces la importancia es revisar vulva, revisar vagina, colocar un espéculo y ahí poder determinar. Si nos genera muchísimas dudas, si tenemos el recurso de tomarle el pH al flujo, a la descarga, lo podemos hacer, y si no, también está la posibilidad de pedir un examen de flujo vaginal, ¿sí? Si queremos iniciar un tratamiento empírico, recuerden que siempre hay que pedir primero que se tome la muestra, después iniciar, ¿sí? Y según los síntomas que va relatando la paciente, vamos a ver alguna medicación un poco más local, que calme el dolor, que calme el ardor, o una medicación más vía oral. Pero el cambio de hábitos es importante, el cambio de alimentación, el cambio de hábitos higiénicos, el cambio hasta de las relaciones sexuales, ¿sí? Recuerden que es una entidad muy dolorosa, muy molesta, y muchas pacientes por el temor o por la repercusión que pueda tener en la pareja, acceden a tener relaciones sexuales con ese dolor, con esa molestia, y esto, en vez de solucionar, agrava el problema, ¿sí? Y también animarnos a nuevas opciones de hábitos, ¿sí? Nosotros somos por ahí de una generación en que estamos acostumbrados a que todo lo que salga por la vulva o la vagina es malo, ¿sí? Menstruar es malo, tener flujo es malo.
la menstruación, utilizar otros elementos para la gestión menstrual, ¿sí? Ir dejando de lado un poco la toallita común, la toallita que es plástico, que tiene químicos, que genera un ambiente muy favorable para el desarrollo de las infecciones vulvovaginales, dejar un poco de lado el protector diario, ¿sí? Nosotros, o todas las personas con vulva y vagina que ciclan todos los meses, vamos a tener un cambio en nuestro flujo, en nuestra descarga. Y no es malo, ¿sí? Mientras no moleste, no pique, no arda, no genere ningún otro inconveniente, pasa a ser un flujo normal. Pero ¿qué pasa? Utilizamos protectores diarios porque no queremos manchar la ropa interior, utilizamos ropa interior de telas no amigables con nuestra piel, con nuestras mucosas. Entonces también un poco indagar esas cuestiones en nuestras pacientes y animarlas a que puedan hacer el cambio, ¿sí? El cambio en los hábitos menstruales. Utilizar toallitas de tela, el algodón es mucho más amigable con la vulva y con la vagina que el plástico. Utilizar copas menstruales en caso de que quieran. Como darle otras opciones, porque quizás somos con la única persona que va a hablar de esas cuestiones, entonces nosotros también tenemos que alentar el cambio, ¿sí? Por eso no es una consulta de una vez, es una consulta para volver a controlar, no entregamos el óvulo y nos vemos, sino entregamos el óvulo, en 7 días nos vemos de nuevo, controlemos, veamos, hagamos la consulta con la nutricionista, hagamos la consulta con psicología. Creo que la cándida es de abordaje integral, sí o sí. Tenemos una pregunta más. Bien, decía, bueno, en el primer trimestre del embarazo, Víctor Lizárraga de Nazareno, y dice, envían óvulos combinados. Sí, bueno, son los óvulos de nicotina y metronidazol. Que si no tenemos otra opción, se pueden utilizar, digamos. Pero tengan en cuenta el tiempo también, ¿no? Otra cosita, acá en el Hospital del Milagro se puede pedir la tipificación de la cándida, ¿sí? Se hace el pedido para tipificación de cándida porque se ha visto que las recurrencias es por la asociación de las cándidas, ¿sí? La mayoría de las recurrencias es porque está la cándida albicans con alguna más. Entonces nosotros tratamos albicans, pero la otra es la que sigue produciendo la recurrencia. Los óvulos de ácido bórico no están disponibles en salud pública, son bastante baratos, ¿sí? En realidad se los piden como cápsulas blandas de ácido bórico cuando hagan el pedido, la receta, y en las farmacias que hagan preparadas magistrales los están preparando y los están vendiendo, ¿sí? Pero también en las indicaciones tienen que ir todo este cambio de hábitos, ¿sí? Que mencionábamos antes. Bueno, muchas gracias a la doctora Villa y a la doctora Párraga por sus aportes. Creo que en la consulta médica acá en medicina familiar, lo que más nos llevamos es los cambios de hábitos que nos mencionaba la doctora Villa, que las pacientes se sorprenden cuando comenzamos a mencionarlo, parecen tan absurdos, pero son cambios necesarios para evitar las infecciones vulvovaginales. Creo que no hay ninguna otra. Así. Para la tipificación, ¿los turnos los sacamos por vía habitual? Se hace un pedido de laboratorio y está el 0800 del Hospital del Milagro, pero con un pedido de laboratorio normal puede gestionar el turno. Bien, entonces solo con el pedido de laboratorio se puede ir gestionando, ¿sí? A través del laboratorio central humano. Bien. Bueno, muchas gracias por participar, a todos los que estuvieron en el chat, por las dudas de ustedes, también son dudas de nosotros y de todos los demás, y bueno, lo esperamos para un próximo Ateneo. El Ateneo va a estar subido a nuestras redes y conjunto, bueno, van a ver en los Ateneos que siempre está en la bibliografía para poder ir repasando todo lo que se presentó, ¿sí? Y la fuente de dónde sacamos estos recursos. Tenemos tanto la vía de Gmail para hacer las consultas, en Facebook y en Instagram.
en YouTube es donde se sube el ATN. Muchas gracias por poder conectarse.